Arte egipcio. El arte egipcio está condicionado por su paisaje, en donde el río Nilo y el sol, identificado con el dios Ra, atañen a la vida egipcia. En la arquitectura, sus principales tipologías son las tumbas y los templos. El enterramiento más antiguo es la mastaba. Cuando se superponían las mastabas surge la pirámide escalonada. Mientras el Imperio Medio se seguía construyendo, las pirámides disminuyeron su tamaño y se sustituyeron por los hipogeos. Aquí se distingue el sepulcro y la capilla. El otro tipo arquitectónico es el templo. Existen dos clases, el funerario, que se dedica al faraón, y el cultual, que es para los dioses. En la escultura y la pintura, la imagen se desempeña en la tumba y en el templo. Este hace posible que el Ka, o el alma, se mantenga viva. Así, la figura esculpida o pintada se identifica con la misma persona. Arte mesopotámico. En Mesopotamia suceden varias etapas. La primera es la de los sumerios. El templo es la principal tipología del pueblo. Recibe el nombre de Ziburat y su estructura se compone de ladrillo. Sus elementos son la torre escalonada con un altar en el nivel más alto, rampas para el acceso y muros muy gruesos. Maneja mucha distancia que separa al hombre del dios. Se vincula también con el universo, ya que cada piso se dedica a un planeta y recibe su color simbólico. En las estructuras, la imagen posee un gran valor religioso. El tamaño sigue siendo una manera de resaltar la importancia, pero también se logra con el mayor diámetro de los ojos. Después de los sumerios fueron los arcadios. Estos logran el desarrollo del relieve. El arte deja de ser religioso para hacerse propagandístico. El tamaño sigue siendo el criterio para expresar superioridad, pero ahora esto se aplica al rey y no a los dioses. Incorpora el paisaje como fondo. Después siguieron los asirios. El arte asirio asume también el sentido propagandístico. Esto se ve en los palacios y en sus artes figurativas. Se usa un dispositivo nuevo, los ortostatos, losas de piedra que se colocan en la base de los muros para reforzarlos. Lo más original es la escultura monumental, situadas en las jambas de las puertas de entrada al recinto y los relieves que recorren la parte baja de los muros. En la escultura es donde mejor cristaliza el afán de glorificar al rey, lo cual se hace con un sentido narrativo. Y por último, los neobabilónicos. A pesar de no conservarse los templos, el arte neobabilónico recupera el carácter teocrático de los primeros tiempos y trae algo nuevo, la ornamentación de los muros con ladrillos cosidos y vidriados. Arte en Grecia. Ahora el hombre es el centro de todo y por tanto los dioses son también hombres, aunque más perfectos. En la arquitectura al principio utiliza adobe o madera y después opta por la piedra policromada, sobre todo el mármol. Cualquier ciudad griega se divide en dos zonas, la alta, Acrópolis, como foco religioso, y la baja, como foco cívico, que en torno a una plaza se reúnen los edificios públicos más importantes. La tipología es el templo, que sirve para guardar la estatua de Dios, así como la casa y el teatro. La función de la escultura griega es religiosa, cultural, votiva y funeraria. La pintura griega cambia comenzando en la cerámica arcaica, con la decoración de vasos. En ellas las figuras mantienen el cuerpo de perfil y los ojos de frente, pero muestran otras partes con menor rigidez. Se aplica el escorzo, intenta dar profundidad. En las pinturas murales el hombre deja de ser el tema para ser sustituido por la naturaleza, los animales y los objetos inertes. El arte romano. El arte otra vez fue visto como un medio propagandístico. La tendencia del arte romano fue hacia el realismo, donde se tuvo la importancia del retrato. En la arquitectura valoran el espacio interno e integran el edificio con el entorno urbano. Introduce nuevas técnicas constructivas basadas en el arco, una estructura curva que sirve para salvar una abertura en un muro. En la bóveda, cubierta curvada también con empujes laterales oblicuos, y en el muro principal sostén de las cubiertas abovedadas. Las pinturas murales se realizan con la técnica del fresco, que consiste en enlucir previamente la pared, que ha de ser de piedra o de ladrillo. El arte paleocristiano. Este se desarrolló durante los primeros 5 siglos después de Cristo. Se cuenta con solo una contribución cristiana de los primeros 3 siglos después de Cristo y son las catacumbas. Eran galerías conectadas por rampas, en sus paredes están los sepulcros donde colocaban el nombre y un grabado. Aparte de las galerías, contaban con cámaras, que se utilizaban para enterrar a grupos o para hacer capillas. Utilizaron la técnica del fresco y se localizaron en los muros de los pasillos y en las cámaras. Se representaban solo figuras. En cuanto a animales se utilizaron dos, el pez y el cordero. En la arquitectura nace la basílica, que es la casa de Dios y ahí celebran las misas. En las naves se enseñan episodios de ambos testamentos. Otro elemento importante son los títulos, que era la casa permanente de reunión. Arte bizantino. El imperio bizantino se desarrolló en Roma oriental. Los cristianos, como ya no son perseguidos por los romanos, empiezan a construir iglesias y sus primeras basílicas.
En la arquitectura ocuparon materiales como la piedra, en específico que fuera porosa, el ladrillo, mármol o mosaicos. El arco fue implementado como recurso constructivo, las cúpulas con fines decorativos, así como la implementación de pechinas. La basílica se conforma del atrio, nártex, nao, tribuna, presbiterio, prótesis y diaconium. En el mosaico bizantino se empiezan a usar teselas, se renuncia a la perspectiva, la realidad visual adquiere un valor secundario, se usa la simetría y el hombre símbolo de la perfección. En la escultura se usan relieves, se utilizó el marfil y se usaban para los sarcófagos. El arte islámico. La ciencia y el arte se desarrollan de forma paralela. El Corán prohibía la representación de la figura humana, por esto los artistas se expresan con diseños geométricos y florales. En la arquitectura presentaban volúmenes cúbicos rematados por cúpulas. Elementos importantes fueron arcos de herradura y lóbulo, la cúpula y la bóveda. También contaban con elementos decorativos, la yesería, alicatado y el lazo. Los edificios fundamentales son las mezquitas, palacios, madrazas, mausoleos y baños públicos. Los palacios constaban de tres partes: el mexuar, pública, el harén, privado y la zona destinada a fiestas. Las cerámicas eran fabricadas con la técnica de barbotina. En la pintura y la escultura contaban con reglas geométricas determinadas y sugiere la infinidad de Alá. Arte románico. Predominó en Europa occidental en los siglos X y culmina entre el XI y el XII. Representaba la unidad espiritual. Su objetivo era acercar a los fieles a Dios y tomó como base el arte romano. En la arquitectura, el clero y la nobleza eran quienes patrocinaban las construcciones. Similares a las basílicas romanas, tuvieron templos, iglesias de peregrinación, bóvedas de arista donde los tipos de capiteles eran historiado, figurativo, ornamentación geométrica y decoración vegetal. También pilares se colocaban en los tímpanos de las fachadas de las iglesias. En la pintura se utilizó la técnica del fresco. También se utilizó la pintura sobre tabla para decorar altares. Tenían como objetivo instruir a la población analfabeta la religión de Cristo. En los ábsides se solía pintar al Pantocrátor rodeado de los 4 evangelistas o tetramorfo. En las bóvedas se solían pintar pasajes de la Biblia. Los colores son planos y no hay perspectiva ni volumen. El arte gótico. Iniciado en el siglo XII, el arte gótico alcanza su máximo desarrollo en los siglos XIII, XIV y XV. La ciudad se convierte en el principal foco cultural de la época gracias al nacimiento de las universidades. La catedral constituye el centro de la ciudad. Se mantiene la planta de cruz latina con varias naves y el muro abandona su función de soporte, por lo que se adelgaza y recibe ventanas. En la escultura gótica, las imágenes esculpidas abandonan el idealismo y empiezan a moverse y a sentir emociones. En la pintura se incorporan todos los detalles posibles que disminuyen de tamaño con la distancia y se representa la superficie de las cosas. Se logra un espacio profundo en el que las líneas convergen hacia el fondo y este resulta coherente respecto a las figuras. El Renacimiento. Se conoció como Quattrocento a la primera etapa del Renacimiento. Las topologías principales del Quattrocento son palacios urbanos, villas e iglesias. Tienen influencia con la arquitectura grecorromana y usaba la perspectiva lineal. Los edificios se construyen de acuerdo al orden cósmico, centralizado, autónomo y geométrico. Se utilizó el mecenazgo en la pintura y escultura. Este era una inversión que se les brindaba a los artistas para que crearan obras. En los cuadros se buscaba que tuviera profundidad. Ocuparon la técnica claroscuro y se utilizó el conocimiento matemático. Para las estructuras se comenzaba con un estudio natural. Se hacían modelos a barro y ya después se hacían los modelos más grandes. El romanticismo. Al artista romántico se valora la genialidad por encima del talento. Se basa igual del mecenazgo. Las principales características del romanticismo son la exaltación de lo irracional, se busca lo insólito y anormal, la exigencia de una espiritualidad trascendente que mortifique el cuerpo, la revalorización de la juventud y la valoración de la tradición y lo popular como lo natural. El paisaje y la representación humana son los temas más populares.